Hola, mi nombre es Edwin Andrés Jiménez Echeverry, profesor del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, y les presentaré cómo mediante un software desarrollado para la evaluación financiera de proyectos de emprendimiento proponemos la solución a defectos metodológicos encontrados en textos de enseñanza y evaluación financiera publicados en revistas de investigación. Quienes me acompañan en la investigación son el profesor David Esteban Rodríguez y el ingeniero financiero y de negocios Sergio Andrés Sierra Luján, ambos también en representación del Instituto Tecnológico Metropolitano. El recorrido de la presentación se realizará iniciando con la introducción y el planteamiento del problema, abordando posteriormente los objetivos y la metodología usadas para la solución de dicho problema y finalmente presentando los resultados, conclusiones parciales y referentes citados. La presente investigación tiene como punto de partida la validación conceptual para el desarrollo de un sistema de evaluación financiera usada en la evaluación de proyectos de emprendimiento llamado CEF-ITM. En su conceptualización, el proyecto busca brindar una herramienta financiera apta para procesos de acompañamiento y asesoría en proyectos de innovación y emprendimiento. Al realizar las pruebas del sistema CEF-ITM, se identificaron 4 efectos metodológicos que se llevan a la práctica frecuentemente. Por lo tanto, la investigación se ha direccionado a la búsqueda de mejoras en el CEF-ITM que eviten incurrir en dichos defectos metodológicos. Dentro del planteamiento del problema, como antecedentes, mencionaré 4 hechos que llevaron a la presente investigación. El primero es que teniendo como referentes los retos identificados por Deadpool y otros en el 2016, el CEF-ITM busca enfrentar desafíos en la evaluación financiera de proyectos para posibilitar la obtención de la debida financiación y garantizar la permanencia y crecimiento de una compañía. Segundo, se inició entonces con el desarrollo del software que permite procesar, cuantificar, analizar y medir la información generada por los emprendedores para, de nuevo, garantizar la sostenibilidad y apoyar su crecimiento. Tercero, nuestro tercer antecedente es que para el desarrollo del software nos basamos en referentes académicos muy importantes en Colombia como Vaca, Mesa, ISAPAC y otros. Nuestro cuarto antecedente nos mostró cómo la realización de pruebas, con la realización de pruebas del software se descubre que a pesar de la claridad teórica usada por los académicos mencionados, los ejercicios prácticos no son suficientes para garantizar una correcta aplicación de la metodología, dejando algunos vacíos que producen una brecha entre la teoría y la práctica, puesto que se omiten detalles y necesidades específicas en la simulación financiera de cada emprendimiento. ¿Cómo llegamos a la pregunta de investigación? Primero, eh, detectamos los 4 problemas, entonces, o las 4 fallas metodológicas. En la primera, pues, en la metodología de evaluación financiera de proyectos se acostumbra a anualizar el flujo de caja. Sin embargo, calcular el flujo de caja de manera anual puede distorsionar las verdaderas necesidades de caja de un proyecto. Más adelante demostraremos estos 4 defectos, por qué los llamamos defectos y cómo los solucionamos. El segundo encontrado también es común que se evalúe solamente el flujo de caja libre de un proyecto sin considerar el flujo de caja libre del inversionista, lo cual no permite comprender el impacto del apalancamiento financiero sobre la rentabilidad del inversionista. El tercer defecto es que encontramos en varias evaluaciones financieras de proyectos que se subestima la importancia de la interacción de los flujos de caja libre con el estado de situación financiera y el estado de flujo efectivo. Por lo tanto, solo se elabora el estado de resultados. En el cuarto defecto,
vimos que en general las evaluaciones financieras suelen centrarse en el resultado de la rentabilidad, sin validar la evolución del proyecto por medio de indicadores que permitan medir su progreso esperado, dando lugar a posibles sobrevaloraciones en proyectos que presentan altos flujos al final del periodo estimado, pero que poseen un desempeño deficiente y que no presentan mejoras sustanciales durante los periodos evaluados. Esto nos lleva a plantear como pregunta de investigación cómo podíamos mejorar el CEF-ITM evitando incurrir en los defectos metodológicos detectados. Cuando hablamos de los defectos metodológicos, pues desde luego estuvimos realizando un análisis de contenidos en artículos científicos indexados que se concentraban en la evaluación financiera de proyectos en 6 áreas de desempeño diferentes, como lo son inversiones, salud, agricultura, ganadería, gestión de residuos y producción de energía. En todos los artículos analizados encontramos uno o varios defectos de los mencionados, como lo muestra la presente diapositiva. Eso nos lleva entonces a realizar el planteamiento de nuestros objetivos. Nuestro objetivo general es mejorar el diseño y la codificación del CEF-ITM buscando un eficiente funcionamiento de los mecanismos de análisis y medición financiera programados. Adicionalmente, como objetivos específicos tenemos, primero, identificar la estructura requerida para mejorar la medición y análisis de la información financiera generada por los diferentes proyectos que se pueden evaluar por medio del CEF-ITM. Como segundo, analizar los resultados obtenidos a partir de los datos suministrados por los emprendedores piloto, garantizando la funcionalidad en la mejora de los mecanismos de análisis y de medición. Tercero, llevar las mejoras realizadas a un instructivo que permita la interpretación de resultados y el manejo de la herramienta por parte de los diferentes usuarios que tendrá. El método de investigación llevado a cabo es claramente analítico cuantitativo. Es de tipo descriptivo además porque reseña rasgos y atributos de la forma en la que se acostumbra a realizar una evaluación financiera de proyectos en la actualidad. También hace uso de fuentes primarias como la información suministrada por los empresarios asesorados en el Centro de Emprendimiento, Proyecto, Transferencia, Innovación y Desarrollo del Conocimiento, CETIC, del ITM. Además, usa fuentes secundarias como investigaciones y los textos que ya mencionamos anteriormente. Finalmente, el desarrollo del software va a seguir dentro de su metodología las recomendaciones que elaboramos para realizar un proyecto de investigación, las cuales se presentaron durante las 7ª jornadas de investigación del ITM en el año 2019. Nuestros resultados. La forma de solucionar el primer defecto metodológico fue construir flujos mensuales y anuales. De esa manera, evitamos subestimar las verdaderas necesidades de caja. Como podemos notar en este ejemplo, pareciera, si neteamos o si sumamos y restamos los ingresos y egresos de un año, pareciera que en el primer año se requieren 185 millones, cuando en realidad, como los flujos negativos de los 5 primeros meses son de 210 millones, pues esa es la cantidad de dinero que se requiere. Un emprendedor que inicie un proyecto solicitando solo 185 millones para el año 1 tendría dificultades de caja si han transcurrido ya más de incluso en este caso, más de 4 meses en su proyecto. Bueno, la solución al defecto metodológico número 2 fue calcular además el apalancamiento financiero o el impacto del apalancamiento financiero a partir del cálculo de la rentabilidad del inversionista. Podemos ver que el software programa no solo el flujo de caja libre, sino el flujo de caja del inversionista. De esa manera, en este caso podemos ver
que como el costo de la deuda es menor a la rentabilidad del proyecto, la tasa interna de retorno del inversionista resulta ligeramente superior. Pero hay casos donde el costo de la deuda es mayor a la rentabilidad del proyecto, como es el que estamos presentando en esta diapositiva, y en esos casos la tasa interna del inversionista se va a ver afectada por eso y obviamente será menor a la rentabilidad que esperábamos del proyecto. En el caso de la solución al defecto metodológico número 3, de considerar solo el estado de resultados, pues construimos todos los estados financieros necesarios para hacer la elaboración, para elaborar o construir otros indicadores financieros que no sean solo los asociados a la rentabilidad neta del proyecto. Y para eso entonces construimos el estado de situación financiera, como lo podemos ver acá, mensual y anual. Adicional a eso, con la información que nos suministran los emprendedores, el estado de situación financiera cuadra de manera automática. ¿Sí? Aquí tenemos un validador que nos muestra cómo toda la información está cuadrada. Dentro de esa solución, pues también debíamos proyectar el estado de resultados, desde luego, y proyectamos el estado de flujo efectivo, donde los flujos mensuales y los flujos anuales pues cambian ligeramente de metodología. Desde luego, cuando tenemos en cuenta un flujo anual, pues el periodo anterior es el saldo inicial del periodo cero y no el mes anterior, como sucede con los flujos mensuales. Como solución al defecto metodológico número 4, y es no concentrarnos solamente en la tasa interna de retorno, valor presente neto, periodo de recuperación de la inversión, existen otros como el CAUE o el BAUE, ¿sí? Que son indicadores que solo se concentran en el desempeño del proyecto a partir de los flujos totales o de los flujos netos. Construimos unos inductores de valor, que son los que tenemos en esta diapositiva, y la idea es que no solamente se presenten los resultados de los inductores de valor que nos pueden decir cómo está evolucionando el proyecto mes a mes y año a año, sino que creamos un botón que hace una lectura automática del indicador, entregando una interpretación preliminar que además indica el periodo de mejora y la tendencia que sigue. Si hacemos clic aquí en el grado de apalancamiento operativo, podemos ver cómo se despliega una interpretación de ese indicador de acuerdo pues con la situación del proyecto que se estaba evaluando en ese momento. Las conclusiones entonces, muy importante. La primera es que las mejoras en la eficiencia del funcionamiento realizadas en el diseño y la codificación del CEF evitan que los defectos metodológicos detectados evitan esos defectos metodológicos detectados y lo convierten en una herramienta funcional para la toma de decisiones, en el proceso de acompañamiento, asesoría y análisis de medición financiera por parte pues, del SECTIC del ITM, logrando estandarizar el proceso de evaluación financiera y entregando los resultados en un lenguaje amigable y práctico. Antes no estaban estandarizados. La otra es que es posible realizar un control de la ejecución del proyecto a partir del seguimiento del CEF. Esto significa que si un inversionista quiere hacerle seguimiento a cómo se está comportando su proyecto versus lo que había planeado, pues puede fácilmente guiarse por medio del CEF. Una conclusión más es que el sistema podrá evitar los errores humanos en el cálculo, aumentar la velocidad de trabajo financiero, facilitar el análisis de proyectos y presentar la información necesaria para aprovechar oportunidades de apalancamiento y crecimiento por parte de los emprendimientos. Y finalmente, el CEF va a permitir presentar las evaluaciones financieras de los emprendimientos con la estructura financiera adecuada para poder facilitarles el acceso a los emprendedores a créditos en el sistema financiero, aportes de capital o recursos que premien, digamos que las buenas ideas de estos proyectos, lo que significa que los emprendedores no tienen que concentrarse en cómo construir financieramente su proyecto, sino en, digamos que, cosas un poco más estratégicas. Estas son las referencias entonces que usamos en nuestro proyecto. Les agradecemos mucho la atención.